sino que también nos entiende desde adentro de la experiencia humana. O sea, desde lo que la teología llama su inmanencia. O sea que cuando hacemos cristología estamos juntando, estamos hablando al mismo tiempo de trascendencia, lo que va más allá, lo último, e inmanencia, presencia, estar con nosotros, Emmanuel. Él es nuestro hermano, compañero, amigo y maestro, que se compenetró totalmente, enteramente con nuestra realidad humana. Él supo lo que era vivir rodeado de presiones económicas y políticas, pertenecer a una familia que tuvo que huir de la violencia y pedir asilo en tierra extraña. A veces me pongo a imaginar qué hubiera pasado si Egipto fuera como Estados Unidos, cuando tenía Estados Unidos la política de separar a los padres de los hijos. ¿Qué hubiera pasado con la Sagrada Familia en Egipto con semejante política? Separar a Jesús de María y de José. Es bueno compenetrarse con las historias bíblicas, imaginarlas, acompañarlas. ¿Cómo sería estar en esa situación? Él sabe cómo era ser un extranjero. Está insertado Jesús de Nazaret como uno más en una población vulnerable, hambrienta, atravesada por deudas, por dolencias. Él vio sufrir a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus parientes, como Juan el Bautista, encarcelado y decapitado por un gobernante injusto. Él no le ocultó a sus seguidores y seguidoras que pagarían un alto precio por seguirlo. Murió ejecutado por un imperio indiferente a su humanidad. Para los romanos, los crucificados eran una escoria. Se burló ese imperio de él diciendo rey de los judíos. Yo dije que mañana íbamos a hablar de esto, pero vamos a hablar un poquito hoy también, ¿no? Porque la encarnación lleva a esto, esta identificación fuerte con nuestra realidad. No puedo competir. Bueno, entonces lo veía como un sujeto descartable, entre tantos otros sujetos subalternos. Entonces, al revisar su vida, nos damos cuenta de que Jesús se confrontó con realidades muy parecidas a las nuestras, en nuestras tierras. La encarnación tiene que ver precisamente con la solidaridad profunda de Dios con nuestras vivencias humanas. La buena noticia es que no solamente compartió nuestra existencia humana, sino que nos enseñó a vivir en esta realidad enfrentada, entendiendo que la injusticia, el odio, la violencia que atraviesan nuestra realidad son reales, tienen poder, pero no triunfarán sobre la justicia, el amor y la paz de Dios. La última palabra la tiene el amor, la tiene la vida, la resurrección, la justicia. Bueno, este tema de la encarnación, la doctrina de la encarnación, tiene algunos peligros, tiene algunos bemoles. Tiene una gran virtud que tengo siempre repitiendo, la gran virtud es que supone la verdadera divinidad del Hijo, quien sin dejar de ser Dios comparte nuestra vida, nuestra verdadera humanidad. Esa es la virtud de esta doctrina. Pero ¿cuál es su debilidad? La debilidad es que cuando se expresa de manera abstracta, permite que se desdibuje la verdadera humanidad del Hijo. Es decir, es posible hablar de encarnación y olvidarse de esa realidad de Gaza que veíamos antes, ¿no? Es decir, es posible olvidarse de las vivencias concretas de Jesús de Nazaret. Entonces se puede tomar fácilmente una cristología pensada desde arriba, llamada también cristología descendiente o catabática,
Es decir, una cristología que empieza acá arriba con abstracciones y genéricas de lo que es la trascendencia o la divinidad, suponiendo que ya sabemos lo que es Dios, y supuestamente baja así, en vez de empezar con la historia concreta, encarnada de Jesús de Nazaret, para a través de esa historia entender qué clase de Dios es Dios. ¿Ven la diferencia? La abstracción no es amiga de una buena cristología, es una amiga de la ideologización de la cristología y su utilización para cimentar estructuras de poder injustas. Entonces, tenemos que acordarnos que el camino específico de Jesús de Nazaret no puede ser secundario, no es una anécdota. Todo eso, bueno, vivió, enseñó, dijo unas parábolas, bueno, buen samaritano, algunas nos acordamos, otras no. Bueno, el sermón del monte es muy difícil, eso no puede ser, saltemos. Hoy no, Mateo 25 no, demasiado difícil. Vamos directamente a lo abstracto. El amor. ¿Pero qué amor? El amor manifestado como, ¿no? Si no tomamos en cuenta la vida de Jesús, seriamente caemos fácilmente en este docetismo, la idea de que Jesús solamente aparentaba ser humano, o caemos en el apolinarismo. Apolinarismo es una idea de que Jesús era parcialmente humano, o en alguna variante de la reencarnación incluso. Jesús fue como un avatar de la presencia divina, un ejemplo entre muchos del descenso de Dios al mundo. Pero eso no es lo que es la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación dice que en esta figura histórica particular de Jesús de Nazaret se manifiesta Dios de una manera única. No muchas veces a través de la historia, esta vez. Es un compromiso con la historia que resulta chocante. No es un principio genérico, es una encarnación de la historia. Otro problema que puede haber con la doctrina de la encarnación es cuando es como si se presupusiera una ausencia de Dios antes de la encarnación. Como que se borra la presencia del Espíritu Santo anterior. Como que únicamente el Espíritu Santo viene en Pentecostés, pero el Espíritu Santo estuvo siempre, desde el principio, y estuvo manifestando la presencia de Dios a los profetas, y bueno, Dios siempre estuvo. No es que Dios llegó únicamente con Cristo, o no es que el Espíritu llegó únicamente con Pentecostés, pero en Cristo vemos de una manera contundente, específica, clara, qué clase de Dios es Dios. El cosmos nunca estuvo desprovisto de la presencia de Dios. La encarnación responde a una lógica que siempre estuvo presente. Dios siempre se estuvo manifestando. Dios siempre fue como se manifiesta en Jesús de Nazaret. Siempre, desde siempre. Dios siempre amó a su creación. Dios siempre se enterneció y se compadeció de su amada creación. Entonces, repito, lo que vemos en Jesús es qué clase de Dios es Dios. No podemos presuponer que ya sabemos qué clase de Dios es Dios. Como cristianos creemos que sabemos qué clase de Dios es Dios en Cristo. Eso es lo que nos hace diferente a nuestros compañeros abrahámicos, que enfatizan otros aspectos. Me refiero al Islam y al judaísmo. Entonces, desde la fe cristiana, no podemos saber lo que significa la trascendencia separadamente de lo que es Jesús, lo que Él hace y lo que Él enseña. Es ahí que vemos qué clase de trascendencia es la trascendencia. Ya les dije, creo que la premisa de todo esto que estoy hablando es el maravilloso, se llama el maravilloso intercambio. Dios se hace uno de nosotros y nosotras para que nosotros y nosotras podamos entrar a la lógica, a la vida de Dios, a la familia de Dios, ser adoptados y adoptadas como hijos e hijas. Así que eso también está en la idea de la encarnación. El Hijo Eterno, entonces, no se hace carne
como un ser humano genérico. A veces lo queremos transformar en un ser humano genérico para no ofender a nadie, ¿no? Pero es ofensivo. De alguna manera esa particularidad es ofensiva, es esa piedra de tropiezo que decía Pablo, ¿no? Como decíamos ayer, era joven, era galileo, judío, carpintero, o tal vez un tipo que arreglaba cosas diversas, también significa esa palabra, era varón. Era hijo de María y de José, era un hombre de su tiempo, de su cultura, de su geografía. Y en él, en su particularidad, es que redescubrimos el sentido profundo de la imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados y creadas y a la que somos llamados y llamadas. Nos vamos transformando en esa misma imagen de gloria en gloria, dice 2 Corintios 12:18. Entonces, de hecho, en realidad no existe el ser humano genérico como tal. No existe un ser humano genérico. Existimos todos nosotros y nosotras en nuestras particularidades. Es raro porque somos todos tan parecidos, pero cada uno particular y propio y diferente, ¿no? Y qué maravilla de la genética. Que seamos cada uno único, irrepetible. Y entonces el Hijo encarnado, único, irrepetible, Jesús de Nazaret, se encarna para que nosotros y nosotras, seres humanos particulares, singulares, podamos compartir la vida misma de Dios. Y esta es una noticia maravillosa, sobre todo para aquellas personas que quedan afuera de lo que el sistema imperante establece como lo verdaderamente humano, lo verdaderamente especial. Y los demás son como humanos de segunda. El sistema imperante nos enseña que solamente las personas sanas, jóvenes, atléticas, bellas, mejoradas por la cirugía estética y por los filtros, por la inteligencia artificial y todo lo demás, esos son los verdaderos humanos, superhumanos. Y los demás somos como humanos de segunda. Este no es el camino de Jesús de Nazaret. Qué interesante que la parábola de la gran cena que nos cuenta Lucas en Lucas 14, 15 a 24, son las personas pobres, discapacitadas, ciegas, las que tienen ojos para ver la invitación de Dios. Es decir, que los que no tengamos ni belleza ni éxito en cuanto a los términos del sistema dominante, a veces podemos captar más rápidamente la buena noticia de la encarnación que los ricos y poderosos. 1 Corintios 1, 26 a 31. Hay un sentido en que el supuesto éxito de este sistema nos hace ciegos para ver la realidad de la gracia de Dios. Tenemos como una ventaja epistemológica si no somos tan exitosos, entre comillas. Me acuerdo cuando yo me encontré una vez con una profesora de historia mía de secundario, estaba en la ciudad de Córdoba, me la crucé y me dijo: ¿y qué estás haciendo con tu vida? Bueno, voy a estudiar teología. Y me dijo: ¿para qué? No les digo la palabra, ya la dije ayer, no lo que decir. ¿Para qué me vas a estudiar eso, no? ¿Qué porquería la teología? ¿Cómo desperdiciar tu vida con esa estupidez? ¿No? Siempre me gustó que fuera tan honesta. Porque eso es en realidad lo que pensaba mucha gente, pero no me lo decía. Pero ella me lo dijo así con todas las letras. Y bueno, eso es como el sistema ve lo que hacemos, ¿no? Una cosa tonta. Pero no así la lógica de Jesús. Jesús nos llama a hacer esto que estamos haciendo. Bueno, voy a pasar un poquito a la historia de la Sagrada Familia entre Belén y Nazaret. El Nuevo Testamento, ustedes saben, nos ofrece dos relatos acerca del nacimiento y de la niñez de Jesús. Está Lucas, que se centra más en la historia de María, y Mateo se focaliza más en José. Entonces, en nuestras celebraciones navideñas hacemos una síntesis de ambos relatos, con algunos agregados extra
los nombres de los sabios que denominamos los Reyes Magos, que nadie dice que sean 3, no dice eso. Había 3 regalos. ¿Cómo se llaman los 3 Reyes Magos? Baltasar. Eso viene de tradiciones. Eso. Y uno era negro. Que está bueno, me encanta, pero eso no viene del Nuevo Testamento. Eso viene de tradiciones extracanónicas. Digo, por si pensamos que nosotros solamente nos apoyamos en la Biblia, por el arbolito de Navidad, en la Biblia. O sea, siempre estamos haciendo síntesis de cultura con fe. Y la cristología nos ayuda a ver, esta síntesis que hago, ¿se condice con Jesús de Nazaret o me distrae? Por ejemplo, todo lo que es el consumismo navideño, etcétera, etcétera. Entonces Mateo lo que hace es que subraya la continuidad entre el Antiguo Testamento y Jesús. Entonces en los primeros 2 capítulos de su Evangelio incluye una serie de referencias proféticas a Isaías, Miqueas, Samuel, Oseas y Jeremías, ligadas entonces a su relato de escenas en torno a la concepción y el nacimiento de Jesús. Y después afirma que lo que iba pasando reflejaba el cumplimiento de lo dicho por el Señor, por Kyrios, por Yahvé, por medio de los profetas. Eso lo ven en Mateo 1, 2, varias veces. Mientras que Lucas no construye su relato tanto a través de citas directas del Antiguo Testamento, sino que usa alusiones y referencias indirectas a la Biblia hebrea que van tejiendo la continuidad de Jesús con su pueblo. Por ejemplo, los 3 himnos que aparecen en su relato, el Cántico de María, que ya lo mencionamos, el Cántico de Zacarías y el Cántico de Simeón, que son ejemplos hermosos de su estrategia literaria, ¿no? Como que va tejiendo elementos del antiguo y los va plasmando en griego, en el contexto de Jesús. También Lucas incorpora alusiones a Abraham e Isaías. Isaías era muy amado por los autores de los evangelios, a tal punto que los padres de la iglesia llaman a Isaías el 5.º evangelio, porque hay tantas referencias que ellos citan en los evangelios. Y otra cosa que hace Lucas es resaltar continuamente la obra del Espíritu de Dios en la obra salvífica. Bueno, el tema de la concepción virginal, quiero tocar un segundo sobre eso, la concepción virginal, la concepción especial que tuvo Jesús, no debe funcionar como una polémica en contra del sexo, como si María fuera más pura, entre comillas, por no haber, si no conozco a un hombre, a un varón, o sea, nunca tuve relaciones, ¿cómo es esto? La idea no es esa, no es decir que era pura, en un sentido como si casarse con José, como si no hubiera sido elegida para ser la madre del Señor, hubiera sido algo negativo. Tampoco este relato sirve para presentar a Jesús como un héroe o un semidios. A veces tenemos la idea que es como Zeus cuando la impregna a Leda, por ejemplo, o otros personajes de la mitología griega y romana, donde los dioses violaban a las mujeres, y tenemos eso en la cabeza con la concepción virginal. Y estos encuentros entre los dioses mitológicos y las mujeres no eran consensuados ni eran violentos, eran violaciones básicamente. Ese no es el paradigma para pensar en la concepción virginal. No es que un dios macho deja embarazada al ser humano hembra, sino que el Ruaj, Espíritu Santo, viene sobre María y la cubre con su sombra, dice Lucas 1:35. Y la Ruaj en general no se representa en términos masculinos, sino que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se representa con metáforas tomadas de la creación: viento, paloma, fuego, o bien humanas pero femeninas, madre, partera. Entonces, la idea de fondo en la concepción virginal de Jesús es que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra
Ese es el Dios que entonces está de presente de manera extraordinaria en esta creación de la vida de Jesús. Jesús no es meramente un hijo adoptado, en otras palabras, por ejemplo en el bautismo, sino que es la mismísima palabra eterna de Dios hecha carne. Entonces, para los evangelios obviamente esta no es una concepción cualquiera, pero al mismo tiempo sí es un nacimiento como cualquier otro. La concepción no es como cualquier otra concepción, pero el nacimiento, el parto, es como cualquier otro nacimiento. Es una madre primeriza en una situación precaria y extrema. Jesús nace ustedes saben, el reinado de Herodes el Grande, probablemente entre los años 7 a 4 antes de Cristo. Jesús nació antes de Cristo, porque el calendario está un poco desajustado. Si tomamos en cuenta que Herodes murió el 4 antes de Cristo, si él nació durante el reinado de Herodes, tiene que haber sido antes del 4 antes de Cristo. Bueno, y no nació en Nazaret de Galilea, según los evangelios, que era el pueblo de sus padres, sino en Belén. Cuando en el siglo II los asmoneos, que fueron los precursores los sucesores de los macabeos, expandieron su influencia en la región, muchos habitantes de Judea se trasladaron a Galilea. Son como migraciones internas, ¿no? De modo que en el nacimiento de Jesús en el momento del nacimiento había vínculos entre Galilea y Judea, vínculos de familia, vínculos de historia, culturales. Entonces no es extraño que José tuviera que ir a Belén en el momento de cumplir con las obligaciones impositivas. Belén era considerada la ciudad de David, entonces subrayar el vínculo entre Jesús y Belén era una forma de dar a entender su papel mesiánico, algo que también acentúa la genealogía de Mateo y de Lucas. En cuanto al lugar específico del parto, existe una antigua tradición ya en el siglo II que coloca el nacimiento de Jesús en una cueva sobre la cual en el siglo IV luego se construyó una iglesia, la iglesia de la Natividad, que ahora hasta hoy existen distintas versiones arquitectónicas. Pero esta cueva habría sido parte de un sistema de cavernas que servían para almacenar granos y también para resguardar los animales de noche. Y por lo tanto incluían pesebres. ¿Y qué es un pesebre? Bueno, no es otra cosa que una especie de hendidura o un cajón donde se colocaba la comida para los animales. No es todo tan romántico como nuestros pesebres que armamos para Navidad, que yo lo dejé al mío, todavía me da pena sacarlo. Los más comunes, los pesebres más comunes no eran de madera, sino que la madera era un poco escasa en esa zona, sino que eran de piedra tallada. Y Jerónimo, en el siglo IV, antes de que se construyera esa iglesia, cuenta de una visita a ese sitio y cómo era el pesebre donde él creía que podría haber sido la cosa, que era una depresión tallada en una roca recubierta de arcilla ubicada en una cueva que tenía unos 3 por 3 metros.